Hola, en este video les contamos qué es el derecho de vía y cuál es su importancia. ¡Empecemos! ¿Qué es el derecho de vía? Es la franja de terreno que comprende los elementos que constituyen la infraestructura de las carreteras, como son la calzada, el separador, las bermas, las cunetas y las zonas de aislamiento. Sin embargo, para nuestro proyecto debemos comprender inicialmente que se desarrollará la construcción de vía nueva, que comprende las unidades funcionales 1 y 2, desde Remedios hasta Alto de Dolores. Y por otra parte, realizará el mejoramiento de la vía existente, específicamente para la unidad funcional 3, desde Alto de Dolores hasta Puerto Berrío, y sector 2 de la unidad funcional 4, desde la variante de Puerto Berrío hasta la conexión con Ruta del Sol. Por lo tanto, el derecho de vía en nuestro corredor vial se regirá sobre la siguiente normatividad. Para la vía existente, entre Puerto Berrío hasta Alto de Dolores, el derecho de vía corresponde a una faja mínima de retiro obligatorio o área de exclusión dentro del Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional. Carreteras de primer orden, 30 metros. Carreteras de segundo orden, 24 metros. O carreteras de tercer orden, 20 metros. La Ley 105 de 1993 en su artículo 13, que es la encargada de definir las especificaciones de la Red Nacional de Carreteras. Parágrafo 2. Será responsabilidad de las autoridades civiles departamentales y municipales la protección y conservación de la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial. La Ley 1228 de 2008, por la cual se determinan las franjas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión para las carreteras del Sistema Vial Nacional. Artículo 4. No procederá indemnización de ningún tipo por obras nuevas o mejoras que hayan sido levantadas o hechas en las fajas o zonas reservadas a que se refiere la presente ley con posterioridad a su promulgación. Tampoco procederá indemnización alguna por la devolución de las fajas que fueron establecidas en el Decreto Ley 2770 de 1953 y que hoy se encuentran invadidas por particulares. En estas zonas de reserva o de exclusión se prohíbe realizar cualquier tipo de construcción o mejora, salvo aquellas que se encuentren concebidas integralmente en el proyecto de infraestructura de transporte como despliegue de servicios públicos, tecnologías de la información y de las comunicaciones o de la industria del petróleo, o que no exista expansión de infraestructura de transporte prevista en el correspondiente plan de desarrollo. ¿Por qué es importante respetar el derecho de vía? Respetando el derecho de vía, salvaguardamos la integridad física de los usuarios y vecinos de la vía y permitimos que, a través de la franja ambiental, los conductores tengan la posibilidad de reaccionar si se les presenta algún incidente o situación que afecte su pericia y deban salir de la vía. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones de las autoridades frente al derecho de vía? Será responsabilidad de las autoridades civiles, departamentales y municipales la protección y conservación de la propiedad pública correspondiente a la zona de terreno aledaña a las carreteras nacionales, adquiridas como reserva para el mantenimiento y ensanchamiento de la red vial. Es deber de los alcaldes cuidar y preservar las áreas de exclusión a las que se refiere esta ley, y en consecuencia, están obligados a iniciar de inmediato las acciones de prevención, de invasiones y restitución de bienes de uso público cuando sean invadidas o amenazadas, so pena de incurrir en falta grave. Los gobernadores y los alcaldes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 105 de 1993, deberán proteger y conservar la propiedad pública representada en las fajas de terreno adquiridas por el gobierno nacional, las gobernaciones o por las alcaldías en virtud del Decreto 2770 de 1953, al igual que las que se adquieran conforme a lo establecido en la presente ley. Estarán igualmente obligados a iniciar inmediatamente las acciones de recuperación en caso de invasión de estos corredores. ¿Qué autoridades ejercen el control sobre el espacio público en los corredores viales nacionales? Policía Nacional de Carreteras, autoridades civiles departamentales y municipales, es decir, gobernadores y alcaldes. ¿Qué prohibiciones existen sobre el derecho de vía? Prohibición de licencias y permisos, prohibición de servicios públicos, prohibición de vallas y publicidad fija. ¿Dónde están incorporadas también las disposiciones de esta ley? Lo dispuesto en la presente ley deberá ser incorporado en los respectivos planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial de acuerdo a lo contemplado en la Ley 388 de 1997 y que por disposición legal debe ser adoptado en cada uno de los municipios del país. ¿Cuáles son los deberes de los propietarios de los predios adyacentes a las zonas de reserva?
1. Construir en los linderos con las zonas de reserva de la vía, setos con arbustos o árboles vivos que no impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los conductores en las curvas de las carreteras. Las autoridades competentes ordenarán y obligarán a los propietarios a podar, cortar o retirar, si es del caso, los árboles o barreras situados en sus predios, en los linderos o en las zonas de exclusión que impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad de los conductores. 2. No arrojar en las cunetas de las carreteras adyacentes basuras o materiales que taponen o perturben el normal funcionamiento de las mismas como elementos de drenaje en la vía. 3. En la construcción de los accesos de la vía a los predios deberán respetarse la continuidad y dimensiones de las cunetas y estas deberán estar siempre despejadas de basuras o obstáculos. ¿Por qué es importante que las personas estén atentas para que no les vendan terrenos que estén ubicados en el derecho de vía? Porque pueden ser víctimas de personas inescrupulosas que les ofrezcan un terreno que hace parte del espacio público y por ende es propiedad del Estado colombiano. Teniendo en cuenta estas consideraciones acerca del derecho de vía, las personas tendrán mayor conocimiento y no podrán ser engañadas. ¿Cuáles son las obligaciones contractuales a cargo del concesionario respecto al derecho de vía? Es obligación del concesionario adoptar todas las medidas que estén a su alcance e iniciar todas las acciones, proveer todos los informes y realizar todas las solicitudes ante las autoridades competentes para proteger la destinación que deben tener las fajas de acuerdo con la ley aplicable. Durante la fase de preconstrucción, saldrá en defensa jurídica de los bienes que conforman la infraestructura entregada en concesión y de los derechos que se le han conferido, especialmente la defensa y protección del corredor del proyecto y la protección de la destinación legal de las fajas. Durante la etapa de operación, el concesionario debe mantener el corredor del proyecto libre, vigilar y reaccionar rápidamente frente a posibles ocupaciones. En su plan de gestión social contractual, y con el objeto de prevenir la invasión del corredor vial y recuperar las zonas ocupadas irregularmente, el concesionario deberá ejecutar las siguientes acciones: capacitación y concientización a las autoridades municipales sobre la normatividad inherente al espacio público y la obligación legal del alcalde de mantener libre de ocupaciones. El concesionario deberá mantener informadas a las autoridades públicas en cuanto a las eventuales ocupaciones del espacio público, para lo cual solicitará al alcalde el inicio de acciones de recuperación del espacio público cuando sí sea pertinente y adelantará las acciones administrativas y judiciales orientadas a que el espacio público sea protegido por las autoridades públicas competentes. El concesionario debe reaccionar rápidamente frente a posibles ocupaciones, solicitando el desalojo de los ocupantes sin uso de fuerza y notificando a la Policía de Carreteras, Interventoría, autoridades municipales y ANI si existen ocupaciones que no pueda desalojar mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. El concesionario deberá vigilar los derechos de vía, detectar invasiones y salvaguardar la propiedad del Estado con el apoyo de la Policía Nacional y demás instituciones gubernamentales. Con el derecho de vía, cuidamos su vida y la de los demás. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.